Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos a una emisión más en Criterios en este martes 17 de diciembre. Es un placer que usted nos acompañe cuando nos estamos acercando más y más a la Navidad. Y claro, qué mejor que dialogar y analizar esos criterios respecto a un tema importante como lo es la migración desde el punto de vista de si realmente la gente migra porque tiene el gusto de hacerlo o migra por obligación, ya no necesariamente por una situación de inseguridad, pero si no es de manera voluntaria, si no es por gusto tal cual, ¿qué cosas están generando la migración? Además, se tiene el apoyo pertinente para estas personas, para estas familias. ¿Qué ocurre con el caso de los últimos anuncios de Donald Trump? Que para muchos de la comunidad latinoamericana es algo sumamente crítico, es algo sumamente serio. Bueno, eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del referente del tema migratorio de Cáritas El Salvador, Víctor Castro. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Un placer. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por tenerme acá. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Encantado que nos pueda estar acompañando y gracias por aceptar la invitación. Así que vamos entrando rápidamente en materia con ese primer punto. Con respecto a, en la actualidad, nosotros podríamos pensar, mire, pero es que antes lo que generaba una gran cantidad de migración, claro, de indocumentados, era la inseguridad. Pero en la actualidad, siendo de salvadoreños, siguen migrando. Pero si ya no es por inseguridad, no necesariamente por inseguridad, ¿cuáles son las causas que siguen motivando a la gente a irse? ¿O es que tal vez estaremos equivocados y de verdad es por mero placer? Por favor, Víctor. A ver, hay una práctica bien interesante que tiene la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones del Sistema de Naciones Unidas, que ellos entrevistan a las personas que son retornadas, digamos, de México, de Estados Unidos. Ellos generalmente entrevistan a las personas y en los últimos años existe un registro bastante consistente de los motivos por los cuales las personas manifestaban haberse ido. Y históricamente siempre han sido tres motivos para nosotros en el país, los motivos por los cuales la gente se iba. Y esos han ido variando entre los tres, un momento uno, un momento otro. Sí, claro. Pero siempre han sido los grandes tres. El primero, y actualmente, por lo menos de acuerdo a los últimos datos de OIM, primer motivo son motivos de situación económica familiar. Un segundo motivo siempre ha sido la inseguridad, ¿verdad? Que en este caso la diferencia es bastante sustancial, o sea, si uno viene a ver, la diferencia es bastante importante con respecto a periodos anteriores. Y un tercer motivo es la reunificación familiar. Hay que acordarse que El Salvador tiene una tasa de migración a Estados Unidos especialmente altísima desde hace décadas, ¿verdad? Tenemos una gran comunidad de salvadoreños en Estados Unidos, es básicamente la mitad de la población que vive aquí en el país, la mitad, esos 3 millones están afuera también, ¿verdad? Claro. Se habla de 3 millones y medio. Y entonces tenemos como estos grandes motivadores, siempre estuvo esas razones. Lo que ocurre con los movimientos migratorios de El Salvador en los últimos años es que hemos tenido movimientos de causa que se le llama migración mixta, ¿verdad? Que mixto quiere decir que hay varias causas
mezcladas entre sí, es decir, había inseguridad, situación económica y reunificación familiar. Ponga usted una familia, tiene a su papá en Estados Unidos, la señora se quedó aquí con los niños en El Salvador, ellos vivían en una comunidad, digamos, de mucha presencia de pandillas en su momento, y ellos estaban en edad de que comenzaban a ser acosados por las pandillas. Esa familia podía decidir, bueno, vámonos, Sí, sí, claro. ¿verdad? Y entonces ahí tenía dos causas, digamos, la inseguridad, ¿verdad? El temor, ¿verdad? Por inseguridad, y el otro es la reunificación familiar. Posiblemente el sueño de la familia no haya sido ese, ¿verdad? Pero fue la mejor salida que encontraron. En su mayor cantidad vamos a encontrar motivaciones de este tipo. Creo que ahora la preocupación, digamos, por la inseguridad es menor, exceptuando aquellos casos de personas, familias que viven en zonas que antes eran identificadas, digamos, con alta presencia pandilleril, que todavía tienen hijos jóvenes y que de alguna manera esos jóvenes o estas familias podían ser identificadas o perfiladas por las autoridades como posibles colaboradores o familiares de jóvenes involucrados en las pandillas o personas involucradas en las pandillas. En algunos casos estas personas podrían también estar migrando, digamos, por el temor a ser detenidos, por esa vinculación que a veces no es tan clara, pero que en la realidad, en la práctica ocurre. Luego la motivación económica sigue siendo un factor importantísimo. Tenemos ahorita movimientos de familias completas, ¿verdad? Migrando. Tenemos también mucha migración femenina, cosa que antes era principalmente los hombres jóvenes, y ahorita tenemos un número bastante importante de mujeres también, mujeres y mujeres jóvenes que están migrando, mujeres cabezas de familia. Entonces, el factor económico no deja de estar siendo un motivo bien importante, y la reunificación familiar realmente es un factor que facilita, digamos, el poder migrar, ¿verdad? Es decir, cuando ya existen redes establecidas de apoyo dentro del país de destino, eso facilita que la persona tenga un lugar a donde llegar, a donde iniciar a establecerse, a donde comenzar a trabajar y comenzar a hacerse de sus cosas, poder ir saliendo de la deuda migratoria y por tanto, poder comenzar a enviar remesas. Entonces, por ahí andan un poquito los motivos. Pero nosotros entonces, ya para ir cerrando este bloque, estamos hablando de que las personas en la actualidad siguen sin migrar necesariamente por mero placer. Bueno, es decir, hacemos conexión con aquello que dice: nadie se quiere ir del lugar donde nació. Sí, o sea, la gente migra por necesidad, ¿verdad? En su mayoría. No es necesariamente una opción de vida que la persona esté deseando irse, sino que realmente es porque las opciones que encuentra para su desarrollo y lo que la persona está soñando con hacer no es necesariamente lo que está encontrando, no es el sistema que le está facilitando, digamos, poder tener una vida digna, ¿verdad? Entonces sí, los motivos de falta de oportunidades se van sumando, digamos, a la situación económica, a las dificultades para encontrar un empleo digno, o pongamos para las personas que ya estamos arriba de los 40 años, poder encontrar un empleo. Todos esos motivos se van mezclando y sí, se va volviendo una migración forzada, aunque enmascarada por la situación económica, pero lo que realmente está de fondo es un sistema
que es incapaz de generar un desarrollo que incluya a todas las personas y que realmente les dé las posibilidades de desarrollar un proyecto de vida plena, ¿verdad? Como debería de ser. Claro. Bueno, y es con esto que nosotros vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Y al volver hay que analizar realmente cuando estamos hablando de un inmigrante indocumentado que evidentemente se va de su país por necesidad, y también aquellas personas que podemos catalogar como refugiadas. Y si son refugiadas, ¿cuáles son las diferentes razones o los diferentes motivos para considerarlas así, tal cual? Regresamos aquí en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Por continuar con nosotros en Criterios para seguir abordando el tema de la perspectiva que puede tener la migración desde el enfoque de si las personas realmente viajan o migran por necesidad, migran por placer, cuáles son esas múltiples causas, pero ahora nos vamos a centrar específicamente en lo que son las y los refugiados. Claro, primero hay que preguntarse cuál es la condición que tiene un refugiado para ser catalogado de esa manera, número uno, y número dos, hay que considerar cuáles son las condiciones o las circunstancias que lo obligan a refugiarse en otro estado. Por favor, Víctor. Gracias. Pues a ver, para comenzar, la migración es el cambio del lugar de donde uno vive, ¿verdad? Y hay una migración que se da, digamos, por voluntad, por gusto propio, que uno quiere experimentar la vida en otro lugar. Y está la migración que se da por causas forzadas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, que en su casa, hubo una gran catástrofe y eso los obligó a irse a vivir a otro lado. Puede ser, por ejemplo, de que en donde usted está viviendo, por ejemplo, ahorita pongamos la situación de Siria, ¿verdad? Que se da acaban de derrocar, digamos, al presidente que estaba, a Bashar al-Assad, correcto. Y esto va a traer un cambio de régimen y va a haber probablemente va a continuar ese conflicto civil y usted diga, no, yo no puedo seguir viviendo acá, y entonces usted viene y se va a vivir a otro país, comienza a caminar y buscar vivir en otro país. Puede hacer que usted esté, por ejemplo, en una situación como la que se da en algunos lados, de que de repente hay grandes violaciones a los derechos humanos muy extendidas en todo el país y que cualquiera puede ser víctima de eso. Pongamos lo que pasó en Venezuela justo después de las elecciones, una persecución a un montón de gente que presentó su voluntad porque hubiera un cambio de gobierno, ¿no? Contento hacia el presidente Maduro. Exacto. O pongamos el caso de países donde, como por ejemplo la situación de Haití, donde hay una situación de violencia generalizada, ¿verdad? En las cuales hay gente que huye de la situación en Haití porque es terrible, ¿no? O pongamos, hay gente que por motivos de religión, por motivos de, por ejemplo, ser activistas políticos, defensores de derechos humanos. Pongamos la terrible situación que ha pasado recientemente con el asesinato de un líder, ambientalista
en Honduras, ¿no? Las migraciones que se dan por estos casos, pero migraciones que se dan de que usted cruza la frontera de su país hacia otro país y usted le dice a este segundo país, mire, yo vengo pidiéndole a usted, país 2, ¿verdad?, que me acoja y me dé la protección que yo no tengo en mi país, ¿verdad? Porque en mi país mi vida corre peligro, o mi libertad, mi seguridad corre peligro, ¿verdad? Yo me estoy acogiendo a un tratado que viene después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? De 1951, en el cual yo le estoy pidiendo a usted de que me acoja, porque soy víctima de persecución, ¿verdad? Por motivos de raza, por motivos de religión, por motivos de opinión política, por motivos de ser de parte de un colectivo social en particular, ¿verdad? Entonces, en todos esos casos, uno se acoge a la mayor parte de países del mundo firmó esa declaración o firmó un protocolo que se le llama, que es un instrumento creado a partir de esa convención, y dice, yo me acojo a ese derecho, no me regrese por favor a mi país porque mi vida corre peligro allá, y por favor deme la protección que yo no estoy obteniendo allá. Eso es la definición, digamos, básica de un refugiado. A eso se le añaden otros causales que puse los ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de Haití, que es violencia generalizada, persecución, digamos, violaciones a los derechos humanos, o catástrofes naturales, ¿verdad? En esos casos hubo una convención de Cartagena que acabamos de cumplir 40 años de la firma de esa declaración, que se hizo a partir de las situaciones que se venían dando en Latinoamérica. Entonces esas amplían la definición de refugiado e incluyen las personas que buscan refugio porque hubo desastres naturales, por la violencia generalizada, las violaciones de derechos humanos. ¿Qué es lo importante del refugio? El refugio es un instrumento de protección de derechos humanos, ¿verdad? Es un instrumento de protección de la vida de las personas. ¿Qué es lo que hace? Que cuando usted cruza la frontera de ese país, usted se invoca ese derecho que tenemos todos y todas, ¿verdad? Porque ese es un derecho, es un derecho a solicitar refugio, es universal, ¿verdad? Y usted no tiene, el país a donde usted llega, por definición, no tiene que usted demostrar, mire, aquí traigo todo este montón de cosas, mire todo lo que me ha pasado, ¿verdad? Sino que básicamente, simplemente usted tiene que decir, mire, yo quiero solicitar refugio en este país, porque mi vida corre peligro, mi libertad corre peligro, y ese país debe activar el protocolo correspondiente para el tratamiento de los casos de solicitudes de refugio. Ese instrumento, ¿verdad?, se diferencia del proceso migratorio tradicional, porque en el proceso migratorio tradicional el país impone condiciones de qué personas son aceptables como migrantes, primero, que puedan entrar al país de manera regular, ¿verdad? Y ahí hago una acotación, no hablamos de personas, de migrantes indocumentados o de ilegales, sino que hablamos de personas en situación migratoria regular o irregular. Regular es una persona que ha seguido el procedimiento administrativo migratorio del país de llegada, de destino, ¿verdad? Y una persona en situación migratoria irregular es la que no entró al país, pero no siguió el procedimiento administrativo migratorio y por tanto su situación
no está de acuerdo a la normativa migratoria del país. Entonces, la diferencia del proceso migratorio regulado por el país es que el país puede establecer categorías de personas migrantes a las que acepta o no acepta entrar. Por ejemplo, El Salvador durante muchos años tuvo dentro de su normativa legal que no podían entrar judíos, gitanos, negros, etcétera, y lo decía así ¿cómo se llama? Los instrumentos legales correspondientes, ¿no? Y uno establece eso, tiene una política migratoria que uno dice, bueno, sí, vamos a aceptar, por ejemplo, gente inmigrante en el país, vamos a aceptar que vengan tantas personas por año y esas personas les vamos a conceder un estatus de residentes en el país, ¿verdad? Para ser residentes en el país establezco esta condición, esta condición, esta condición y esta condición. Para el refugiado es distinto. Para comenzar, el refugiado, ¿verdad? El primer derecho que le asiste cuando usted invocó la solicitud de asilo se llama la no devolución, que quiere decir que usted no lo pueden deportar anteriormente, al país donde estuvo anteriormente, sino que usted se queda ahí y sigue un procedimiento que está de acuerdo al país, pero amparado en lo que establece el protocolo de refugiados de 1967. Me encantaría que precisamente pudiéramos ampliar sobre esto, pero no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambie, regresamos en breve. Y así como cerramos el bloque anterior hablando de los derechos o principios fundamentales que se le brindan a la persona o con los que los estados actúan para proteger a las personas, ya se nos hablaba del primero, que es el principio o el derecho de no devolución. Claro, esto con el fin de proteger su vida, pero ¿será que podemos ampliar y podemos identificar otros principios o derechos? Por favor, Víctor. Sí, como decía antes, lo primero que le asiste a la persona que solicita el refugio es el principio de no devolución. Y ese principio implica de que el país a donde usted entró no le puede devolver a usted a un lugar de donde usted viene huyendo porque su vida corre peligro, sí, ¿verdad? Luego se establecen otros principios, digamos que por ejemplo usted no necesita, no deben llevar nada de demostrar por qué, digamos, por qué está usted huyendo, ¿verdad? Es decir, usted no tiene que andar cargando, como le decía, aquel legajo de documentos que dice, mire, por esto es que vengo huyendo del país. Si lo lleva y lo logra cargar, pues gracias a Dios, ¿verdad? Pero, sí, pero, si no pero de lo contrario, pero uno cuando huye, ¿verdad? Uno sale huyendo con lo menos posible, ¿no? Porque lo que corre peligro es la vida, no los papeles. Claro, y usted no le va a decir al delincuente o si el Estado es el que lo está presionando, mire, me firma esto de que usted está violando los derechos, o sea, no. De hecho, ese es uno de los grandes problemas de los refugiados, ya cuando se establecen en otro país. Probar que son perseguidos. Sí, digamos, no, porque para eso, digamos, el sistema, el ACNUR, ¿verdad? Que es la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Alto Comisionado, ellos vienen y tienen una información de los países súper actualizada y tienen claro cuál es la situación de los países, y el país receptor puede pedirle al ACNUR, mire, deme información sobre, me ha venido una persona de Kirguistán, por ejemplo, y yo no tengo idea de qué pasa en ese país, entonces ayúdame a entender, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, y puede pedir una consulta, ¿no?
dentro del proceso. Entonces, digamos que lo que le asiste, digamos, en el procedimiento, usted solicitó el asilo, llenó su solicitud de asilo, ¿verdad? Tiene su audiencia, ¿verdad? En donde usted expresa su situación. Su testimonio es suficiente para, ¿verdad? Es el testimonio de la persona suficiente para establecer. Pero, naturalmente, el país, la instancia que evalúa, ¿verdad? La situación del refugio, porque este es un proceso de evaluación. Sí, claro. A diferencia del proceso migratorio, que hay países que, por ejemplo, a usted, si usted paga, por ejemplo, si no me acuerdo, en Panamá creo que era, que si usted, por ejemplo, estaba invirtiendo, no sé si, póngale que $100,000 anuales en algo de negocios en el país, usted tenía derecho a la residencia, ¿verdad? Y hay países que tienen algo así para inversionistas, Sí. ¿verdad? Porque claro, la plata importa, ¿no? Entonces, Sí. en el caso del proceso de refugio es diferente, porque, usted da la declaración, el país, la instancia evalúa, ¿verdad? Y a partir de eso, durante ese periodo, se establece un mecanismo de asistencia humanitaria, ¿verdad? No es en sí ¿cómo se llama? No es una obligatoriedad del país, pero de alguna manera el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados busca establecer un mecanismo de ayuda a estas personas, porque el que va huyendo va básicamente sin nada, ¿verdad? Entonces, el instrumento del refugio sirve para proteger a las personas en esta situación. Ahora, Víctor, me nacen un par de preguntas. Voy con la primera. Estamos hablando de que el Estado pide información, digamos, por ejemplo, al Alto Comisionado de Naciones Unidas o a la OIM como tal, bueno, a ACNUR y a OIM, para evaluar qué es lo que está sucediendo en ese estado, para no tenerle que estar pidiendo un montón de pruebas a la persona y con el testimonio es suficiente. Entonces la persona viene y usted le acepta, lo tiene como refugiado, pero la condición que inicialmente, y creo que ya sé por dónde va la pregunta, la condición que inicialmente causó de que esta persona huyera de ese estado, esta condición se detiene, se neutraliza, desaparece. La cosa es que ya no debería de tener mayor temor. La persona debe, o el Estado en algún momento reconsidera como regresar a esa persona, porque yo lo estaba protegiendo esto, pero esta causa ya desapareció, se mantiene. No le pueden... a ver, el proceso para revocar el estatus de refugiado, porque es un estatus, ¿verdad? Un estatus legal, tiene un procedimiento, ¿verdad? Para comenzar, si la situación, digamos que, pongamos el caso de Siria, la situación en Siria, la gente que huyó de Siria en el pasado, digamos ahora que se instaura un nuevo gobierno, digamos que primero Dios que no tenga el signo de los talibanes detrás, que es lo que parece que hay, sí. Y digamos que la gente comienza a ver brotes verdes en Siria, digamos, después de tanto tiempo. Y ellos dicen, bueno, va mejorando las cosas en mi país. La persona puede pedir regresar, ¿verdad? Puede pedir regresar. Y se hace un proceso de retorno voluntario, asistido por OIM y tiene un procedimiento como tal para hacerse. Lleva un orden. Otra manera en que está la salida del estatus de refugiado es la asimilación, ¿verdad? Que es que la persona se acostumbra, digamos, a la vida en el país a donde solicitó refugio, ¿verdad? Pongamos en los salvadoreños que solicitaron refugio en México, ¿verdad? Y bueno, después de, no sé, 7 años viviendo en México, 8 años viviendo en México, la persona ya, pongamos que fue un muchacho joven que se estableció en México, se fue huyendo de las pandillas de acá, no pudo llegar a Estados Unidos, pero se estableció en México, consiguió trabajo en México, se hizo de una pareja en México, rehizo su vida, inició un proyecto de vida allá,
él puede pedir, bueno, quiero ¿cómo se llama? Solicitar mi ciudadanía como mexicano. Después de un tiempo, solicitar primero ser residente y después, bueno, yo quiero hacer mi vida acá, me quiero ser mexicano. La persona puede hacerlo, ¿verdad? La característica del refugio es que puede ser una categoría de protección que se extienda por mucho tiempo, aunque lo mejor de los casos es que se resuelva por una situación, digamos, como de una solución duradera, que se le llama. ¿Qué es una solución duradera? O que la persona pueda volver a su lugar de origen, o que la persona pueda ser asimilada, digamos, dentro del país a donde llegó de destino. Esas son las dos salidas. Y un país, digamos, puede, ¿cómo se llama? Digamos, no forzar, pero sí puede como abrir caminos, digamos, para que supongamos que hay países que han sido destino particular de mucha gente de cierto país, pongamos Colombia con Venezuela, ¿verdad? Colombia tiene una gran cantidad de gente de Venezuela, sí, así como Venezuela tuvo en su momento mucha gente de Colombia, ¿verdad? Entonces, pongamos que Colombia dice, miren, tenemos mucho venezolano en situación en situación como de refugio, entonces podemos establecer un programa, digamos, para que los venezolanos que quieran podamos ya hacer un proceso de residencia y ya darles una solución duradera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estatus de refugiado es muy limitado en términos de lo que la persona puede hacer, acceso al empleo, acceso a la educación. En muchos casos limita mucho porque el sistema del país bien limitado para poder, aunque debería de ser fácil, pero no siempre facilitan la legislación del país, no siempre está bien armonizada con el tema del refugio. Totalmente. Ahora, nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial, pero al regresar es importante hablar de la segunda pregunta que le quería hacer con entorno o con respecto a los refugiados. ¿Qué pasa si una persona, bueno, recién va llegando a ese país, le aceptan el estatus, bueno, se le da el estatus de refugiado, pero al siguiente año pues quiere regresar como a visitar a su familia? Eso está complicado. Y además, hablando de complicaciones, ¿y qué podría suceder con Donald Trump? ¿Será que la realidad cambiará muchísimo? Bueno, eso, tras la pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros y así como cerramos también el bloque número 3, es necesario también, para terminar de evaluar el estatus de refugiado, y me refiero, Víctor, ya hablamos sobre que un estado usted pues no lo puede regresar al estado del cual usted está huyendo, lo cual es sumamente positivo. Claro, es lo necesario para salvaguardar su vida, ¿no? Para sobrevivir. Pero de repente puede ser de que, ok, a usted le aceptan y se le da el estatus de refugiado, pero usted al año siguiente, pues, no sé, tiene ganas de regresar, no obviamente a buscar el peligro directamente, pero quiere visitar a su familia, ¿no? ¿Se puede perder el estatus de refugiado por eso? Sí, así de manera corta, sí. A ver, dentro de las valoraciones que hace la instancia que evalúa sí, la solicitud de refugio, ¿verdad? Es qué tan posible, qué tan viable es el hecho de que usted, ¿cómo se llama?, efectivamente está corriendo peligro, ¿verdad? Y digamos que si usted viene y le dieron y ha pasado, porque nosotros hemos trabajado con el tema de refugio y se da eso de que la persona, desgraciadamente, ¿verdad?, viene
pasó algo dentro de su familia, por ejemplo, y pongamos la muerte de un familiar. Sí. Y usted le dieron el estatus de refugiado, ya está como refugiado en el país, y usted dice, hijo de puya, se murió mi mamá, ¿verdad? Quiero ir al funeral. Y entonces usted tiene que informar, digamos, a la instancia que va a salir del país, porque un refugiado, ya como refugiado, tiene un documento migratorio que aunque no sea el pasaporte de su país, pero es un documento especial que le permite viajar, Sí. ¿verdad? Entonces usted puede tener la tentación, digamos, de que voy a ir al funeral de mi mamá. Pero, ¿qué va a pasar cuando a usted digamos que los documentos se renuevan, ¿no? Porque no es un solo carnet para toda la vida, sino que Sí. eso se va renovando, ¿verdad? Cuando usted venga a renovar, le va a parecer, bueno, y usted que no su vida corría peligro allá en donde usted vivía, ¿y por qué fue? ¿Verdad? Entonces, naturalmente, eso va en contra de la declaración que usted dijo, de que si ustedes lo veían en él, nomás vieran, lo iban a descuartizar, Sí. ¿verdad? Entonces, es totalmente contrario, digamos, a la credibilidad de la declaración que usted dio. Ujú. Y entonces, ahí sí puede hacer de que reevalúen la decisión que se tomó con respecto a usted. Yo conocí un caso, bueno, pero al final le terminaron dando el estatus, donde esta persona primero dijo que pues se había ido por problemas de pobreza, Ajá. y luego dijo de que era por una situación de pandemia. Bueno, era al revés. Primero dijo que por pandillas, después dijo que nada más por la situación de pobreza. Lo cual, mire, pero usted primero dijo que usted quería el estatus de refugiada por la situación de las pandillas, pero usted también aquí está mencionando, o se le escapó, ¿verdad?, de que usted viene por una vida mejor. Entonces, usted podía quedar viviendo allá, no es que su vida corriera peligro. Entonces, estas incluso inconsistencias, entiendo que si bien es cierto que su sola declaración es suficiente, pero la declaración también debe ser consistente, imagino, ¿no? Sí, se necesita cierta, como en todo proceso legal, porque es un proceso legal, se necesita cierta consistencia. Ahora, en el caso de la persona refugiada, hay que tener en cuenta que al tratarse de un caso de una huida que se da muchas veces en una situación traumática, ¿verdad? La persona, el discurso no necesariamente va a ser consistente. Cuando usted trabaja con personas que han vivido traumas, Sí, sí, sí. ¿verdad? Pueda que el discurso, ¿verdad?, de la persona se va reelaborando en el tiempo, ¿verdad? Porque también uno va tendiendo a quitarle carne a aquellas partes donde más duele, ¿verdad? Entonces, eso hace de que el discurso de la persona muchas veces cueste que sea consistente, y la labor, digamos, de asistencia psicosocial en esos casos es súper importante, Sí, sí. para que la persona tenga un estado emocional, estable, que le permita mantener cierta coherencia en lo que la persona está diciendo. Ahora, hablando de discurso, y esa es la segunda parte ya de este bloque, estamos hablando del discurso precisamente proveniente de Donald Trump, ya el presidente electo de los Estados Unidos. Muchos tienen temor de que, por ejemplo, se acabe por ejemplo, lo que nosotros conocemos como ius soli, o el derecho de suelo, que aunque usted pues sea hijo de padres salvadoreños, pero usted nace en Estados Unidos, usted ya tiene la ciudadanía, ¿no?, norteamericana. Entonces, ¿será de que en la actualidad muchos tienen terror, no digamos miedo, terror de las políticas o las promesas que tiene Donald Trump? ¿O será de que como ya algunas de estas políticas ya las había gritado en su primera gestión, no fueron tan severas como se había previsto, es como ya lo tienen medido de qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer Donald Trump? A ver, mire, por lo menos en el diálogo que nosotros tenemos
con otras organizaciones y con la iglesia misma de Estados Unidos, el temor es bien fuerte de que estas promesas, gran parte de ellas, sí sean realizables. Sí. ¿Por qué? Porque tiene no solamente va a tener una correlación en el Congreso, en las instancias, digamos, de ¿cómo se llama?, legislativas de Estados Unidos, aparte de que tiene una Corte Suprema conservadora, es decir, a favor de él. Entonces tenemos un escenario muy favorable para que él tenga un camino bastante abierto para empujar muchas de las cosas que ha planteado, ¿verdad? Ese es un contexto. Un escenario. Ese no es un escenario, No, es el contexto. Es el contexto. Ah, o bueno, sea, sí, es cierto. es el contexto, porque lo cierto es que los republicanos ganaron presidencia y ganaron también la mayor parte del Congreso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tiene el legislativo, tiene la presidencia y tiene una Corte Suprema favorable. Me suena. Pero no ¿Verdad? en Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene bastantes más probabilidades de lo que ha tenido Biden o de lo que tuvo ¿cómo se llama?, Trump en su ejercicio anterior, para poder empujar sus políticas. ¿Cuál es la otra cosa? Que el voto con el que ganó es un voto popular mucho más fuerte que la primera vez, ¿verdad? Y él se siente más respaldado para poder empujar lo que no pudo empujar en el pasado, ¿verdad? Entonces, la iglesia en Estados Unidos, las organizaciones que trabajan con migrantes en Estados Unidos, se están preparando para un escenario muy fuerte, muy dañino hacia la comunidad migrante, especialmente hacia la comunidad migrante en situación irregular, ¿verdad? Y posiblemente veamos un escenario muy caótico y que tenga consecuencias muy negativas para nosotros, digamos, para nuestra gente más que nada. Digamos, para nosotros es relativo en el sentido de que el país, como tal, si uno viene a ver las estadísticas por ejemplo, de la cantidad de personas, la cantidad de encuentros con la patrulla fronteriza, hay una disminución sensible, casi de la mitad de encuentros en los últimos años. Sí. ¿Verdad? Todavía es una cantidad bien alta. Pero si usted lo mira como relación país a país, usted le puede decir, el gobierno de acá le puede decir al gobierno de Estados Unidos, miren, nosotros hemos hecho todo lo posible y ahí están los datos, ¿verdad? Pero la gente es otra historia. La gente, los que están intentando entrar o que han logrado entrar, que no han logrado establecerse, que no han logrado tener redes de apoyo suficientes allá, o que están en lugares a donde la situación de protección están en estados, por ejemplo, Texas, o Florida, que el clima es bien negativo hacia los migrantes irregulares, chica, y se las van a ver bien complicadas, ¿verdad? Y la gente está con ese temor. Y ahora, también hay que evaluar, por ejemplo, si las personas que aún tienen el estatus de protección temporal, conocido como TPS, también peligran en este nuevo mandato de Donald Trump, pero eso tras la última pausa comercial. Regresamos.
Así como nos quedamos con la pregunta del bloque anterior, ¿qué es lo que puede pasar con los denominados tepecianos? Es decir, aquellas personas que tienen el estatus de protección temporal. ¿Será realmente que en esta ocasión Trump sí detiene ese estatus? Por favor, Víctor. A ver, es bien incierta la situación con el TPS. Lo cierto es de que el TPS es un instrumento de protección temporal. Sí, no es permanente. Que no es permanente. En algún momento que depende totalmente de la voluntad del gobierno federal. Es decir, que depende de la presidencia. No depende del Congreso, no depende ¿verdad? Sino que depende de la presidencia. Y de alguna manera, en los últimos años se ha venido viendo ha sido hasta como una especie de instrumento de presión, ¿no? Lo han utilizado. Ajá, se ha querido utilizar de alguna manera, o de una manera así velada, como un instrumento de presión. Yo tendería a creer que como no hay visos de una reforma migratoria amplia que incluya estas situaciones, la gente está en riesgo y posiblemente dependa totalmente del lobby que se haga con el gobierno de Trump. Lo que pasa es que ahora el lobby con ellos es difícil de entender por qué lado va a ir, ¿verdad? Entonces, porque las declaraciones que dio, digamos, sobre el presidente, por ejemplo, en una de las convenciones, estas fueron declaraciones que no fueron tan positivas, fueron un poco mixtas, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces uno no sabe realmente qué esperar, pero ojalá que realmente sí las autoridades estén haciendo un buen trabajo de diplomacia con el gobierno de Estados Unidos, con el entrante y con el saliente, para que de alguna manera la gente quede protegida por suficiente tiempo como para lograr que la situación se estabilice y se logre ver qué es lo que sí va a pasar o qué es lo que no. Desde luego. Víctor Castro, hemos llegado al final del programa, no queremos irnos sin antes agradecerte por haber traído todos esos criterios, ese análisis sobre lo que es la migración irregular, lo que han sido o cómo se catalogan a los refugiados y también parte de la situación que pueden estar atravesando nuestros hermanos en Estados Unidos con respecto a la llegada nuevamente al poder de Donald Trump, y esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Y felices fiestas. Siempre, muchísimas gracias y pues nada, ahí estamos a la orden, como Cáritas también para nosotros es un servicio a los migrantes, es sumamente importante como iglesia y pues estamos ahí para también hablar con ellos y por ellos. Encantadísimo. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche.